Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en SMC Noticias México Internacional, en su espacio de SBJ Comunicaciones, o lo que es lo mismo, la plática con Sarita Vargas Juárez, quien nos tiene importante información en este fin de semana para todos ustedes a través de nuestra plataforma informativa. Sarita, con el gusto de saludarle. Muy buen día. Muy buenos días, licenciado Cornelio Merlín. Muy buenos días a toda la audiencia de SMC Noticias México. Mi nombre es Sara Vargas y muchas gracias por estar como todos los sábados muy al pendiente de estas transmisiones. El día de hoy traemos un importante tema que yo creo que a veces lo vemos y lo palpamos y lo disfrutamos, pero a veces no determinamos algunas cosas o no sabemos por qué pasan algunos temas. Esto es la celebración de Todos Santos. Indiscutiblemente sí, sobre todo porque, bueno, ya estamos a unos días en que se celebre esta festividad de Todos Santos, más conocida como el Día de Muertos, en algunos lados como Fieles Difuntos y en algunos otros lados pues ni se acuerdan, ¿no? Y pero pues bueno, la cuestión es de que es muy interesante porque tiene diferentes versiones, diferentes facetas, en fin, hay muchos comentarios y digo, esto no es de ahorita, desde hace muchísimas décadas en que a veces yo escuchaba comentarios que decía, bueno, ¿y para qué hacen pobres regresarlos otra vez, no? Si ya están descansando tranquilamente. Ah, no, y dice, y ahora sí los atienden, ¿no? Pero cuando estaban vivos, ni en cuenta, ¿no? Y ahora hasta la mesa les llenan de tanta comida. En fin, hay muchísimas cosas que se dan en todo este contexto, pero sobre todo en Oaxaca. En Oaxaca, por su tradición, por sus costumbres, se les da una relevancia más allá de lo que se celebre en otros estados de la República, pero prácticamente el Día de Muertos en Oaxaca es bastante especial, que es la festividad de Todos Santos. Así es de que, Sarita, es suya la cámara, es suyo el micrófono en este espacio de SBJ Comunicaciones. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, licenciado. Pues sí, parte del tema de la celebración, principalmente acá en Oaxaca, referente al tema de Día de Muertos, es sin duda alguna un ejemplo de lo importante que es para nosotras, para nosotros los oaxaqueños, la vida y la muerte. Nosotros vemos la muerte desde otra perspectiva y no nada más Oaxaca, todo México, vemos la muerte como una trascendencia, como un paso. Se, se dice que es algo que tenemos que pasar en etapas, en una transición. Sin embargo, pues nadie le gusta separarse de sus fieles amigos, de sus familiares. La muerte sigue siendo dolorosa, un proceso muy difícil para el ser humano. Para muchos lo aprenden a tratar, lo aprenden a vivir para también prepararse para su muerte. Decía la hermosa eh, Sor Juana Inés de la Cruz: ven muerte tan rigurosa que no te sienta venir, porque el placer de morir no me lo vuelve a dar la vida. Y sin duda alguna, cada una de las familias de Oaxaca tiene una perspectiva de las, de la muerte. Perdón, estoy acá distraída porque como que se estaba yéndose la luz, disculpe. Y bueno, acá lo que estábamos comentando ahorita es justamente el Día de Muertos, es una de las celebraciones más importantes y sobre todo es más alusiva y además hacia el tema de la trascendencia de la vida y de la muerte. Sin embargo, se dice que inclusive comercialmente es más importante para México que la propia Navidad. El Día de Muertos es sin duda alguna un desfogue de cultura, de mercadotecnia, de consumismo, ¿por qué no decirlo? Acá en Oaxaca tenemos un centro ceremonial que es Mitla, para todos aquellos amigos que nos ven en el extranjero, si vienen a Oaxaca, que los esperamos con los brazos abiertos, no dejen de visitar nuestro centro ceremonial que es el Mitla. Mitla está a 40 minutos de la capital de Oaxaca, está adelante de la comunidad de Tlacolula y Mitla
se conoce también en la lengua madre como Mictlán, del náhuatl, que quiere decir el camino de las almas, o en su defecto el lugar de los muertos. Mitla es el segundo centro ceremonial más importante después de Monte Albán, aquí en Oaxaca, y pues también en el tema zapoteco se conoce como la Ioba, ¿no? Perdón si no es buena la expresión, y en zapoteco que quiere decir casa de tumbas o quiere decir lugar de descanso o cementerio. También muestra la devoción que se tenía hacia los muertos, hacia las almas, y principalmente en Mitla hay una impresión de grecas, justamente eso es parte de la gran belleza de este templo, las grecas que se ven en la fachada, en todo lo que es la estructura de Mitla, y que tienen una representación. Las grecas representan la serpiente de fuego o el rayo. Y se dice que ¿por qué es las grecas? Bueno, porque tanto la serpiente de fuego o el rayo son los nahuales de los gobernantes, de los grandes gobernantes de Oaxaca. Entonces, bueno, mucha cultura, mucha historia que hay que rescatar en el tema de Mitla y es uno de los centros ceremoniales totalmente ubicados para hacer el tema del lugar de los muertos, de la celebración, de justamente estas devociones que se llevan de Oaxaca desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos ancestrales. Y parte de eso también es que Oaxaca tiene muchas celebraciones como las muerteadas, como la visita de los altares, independientemente que cada familia tiene una tradición, también la preparación de la gastronomía como el tema del mole, del chocolate, porque además de eso el chocolate no es que nada más se compre en las casas de las cocineras tradicionales, de las mayoras, de las mujeres que han venido de generación en generación aprendiendo la gastronomía. La molienda de chocolate, que es como se le conoce, es ir a estos lugares donde venden chocolate y ellas indican exactamente qué cantidad de cacao, qué cantidad de azúcar, qué cantidad de canela para hacer un chocolate. Les hacen la molienda, sale todo el chocolate, digamos, en polvo, pero se tiene que volver a calentar y se hacen figuras de chocolate, ya sean bolitas, tablitas, y esa es la preparación en específico de la receta de cada una de las familias. Y bueno, ni hablar del tema del mole que viene preparándose ya desde estas fechas, ya 15 días antes se empieza ya a preparar el mole, ya se fue por la gallina, por el guajolote, se empieza el tostado de chile, se empieza en muchas comunidades a ahumar la carne porque se ocupa carne ahumada, se empieza ya a preparar, ¿no? Y bueno, nuestros campos silvestres están llenos también de flor de cempasúchil, una flor totalmente silvestre, no la cempasúchil como conocemos, que es la flor grande de muchos pétalos. Esta flor es la más aromática, en muchos aspectos se le llama tigule, en otras comunidades se les llama de otra forma. Acá en Sierra Juárez, en Valles Centrales, se le llama el tigule, por eso en algunas comunidades, cuando van a las casas a pedir sus muertos, los niños, las niñas que van disfrazadas, dicen, queremos tigule, ¿no? O pedimos tigule, porque es el referente al tema de la flor, que además es de una forma muy olorosa y invade nuestros campos de Oaxaca. Más allá también el tema de la siembra y la cosecha del cempasúchil, pues obviamente una flor extraordinaria, emblemática de Día de Muertos, que además se ha comprobado su alto nivel energético y que ya muchas personas ya lo incluyen en su alimentación, tanto en el tema de té como en el tema de infusiones y en el tema también de preparados, porque se ha comprobado que es una de las hierbas medicinales más importantes también de Oaxaca. Es algo que apenas está volviendo a retomar, ¿no? De estos temas de medicina tradicional. Y bueno, como eso, la hechura también del pan, la preparación del pan de muertos, que está hecho justamente de la yema de huevos criollos, ¿no? Estos huevos en especial con alto valor proteínico y pues además de eso, pues sí, un poquito más elevados de costo porque son huevos totalmente de rancho y hacen que el pan tenga un mejor sabor, olor, del momento que se abre un pan, se ve amarillo, se percibe un aroma entre canela, entre jengibre, entre color amarillo de mantequilla. Y bueno, este es el tradicional pan de muertos que en todas las comunidades de Oaxaca tienen un sabor distinto, tienen una hechura distinta, inclusive tienen un proceso distinto también, ¿por qué no decirlo? Sobre un ritual que se hace para
recibir a los fieles difuntos, licenciado Cornel. No le encontraba yo acá en la activación del micrófono. Ok, ok, yo No, igual tuve no, problemas técnicos. la tecnología a veces me rebasa, pues, pero bueno, es que todo esto que usted ha comentado, Sarita, es bastante interesante y qué bueno que se dé a conocer porque, pues bueno, sí, es cierto, en las partes, por ejemplo, del gobierno, tanto gobierno del estado como gobierno municipal, han preparado muchísimas actividades en relación a esta festividad del Día de Muertos, pero en las conferencias que dan con un detalle dan a conocer precisamente, sí, estas actividades, todo lo que se va a realizar, tanto de conciertos como de exposiciones, como de los arreglos de los panteones, actividades incluso dentro de los mismos panteones, pero se les olvida siempre el detalle de explicar o de dar la historia de el porqué de esta festividad y cómo es que se celebra en Oaxaca, porque en cada lugar, incluyendo los municipios conurbados de la capital del estado, cada uno tiene su diferente forma de celebrarlo, ¿no? Entonces, es ese detalle. Qué bueno que también, pues, es importante lo que usted comenta, Sarita, para que nuestro auditorio, sobre todo que, pues bueno, tenemos la oportunidad y yo le llamo, tenemos pues bueno, la fortuna de llegar y de que nos retransmiten en varios países de Sudamérica, sobre todo, y en donde, figúrese que les interesa más la historia que dentro del entorno de nosotros mismos, o sea, dentro del entorno de los mismos mexicanos, ¿no? Porque a veces creo yo, bueno, me pongo a pensar y digo, no sé si no le pongan mucho interés, porque pues como ya lo sé, como pues sí, hombre, pues sí es una fiesta, ¿no? A veces lo toma uno así como que muy a la ligera. Y sin embargo, en otros países, ¿sí? No sabe usted el interés que les genera el saber cómo es que se celebra, por qué se celebra, qué pasa. Y sobre todo ahorita, Sarita, sería interesante que le comente usted a nuestro auditorio, porque mucho le llama la atención cuando uno trabaja la palabra nahual. En algunas partes, luego, indiscutiblemente que escuchan la palabra nahual y dependiendo de la cuestión también en el inverso religioso, muchos se van a que nahual, no, el demonio, nahual, la bruja, el nahual, no, un ser de otro mundo, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que se van. Sin embargo, en Oaxaca, en la gran mayoría de los 570 municipios, sobre todo en las comunidades, el nahual representa algo verdaderamente importante. Se lo digo porque prácticamente yo ya más vivo en San Miguel Aloapan que todo en la capital del estado y vivo entre la Ciudad de México y San Miguel Aloapan, ¿no? Entonces, allí prácticamente es de los 365 días del año, creo que son 363 que tienen fiesta y que siempre hacen la cultura a la tierra, a la madre tierra, ¿sí? Porque se trabaja mucho la cuestión del consumo del mezcal, es a la madre tierra y luego al nahual, ¿sí? Entonces, esto es verdaderamente importante, así es de que por allí, coméntele usted a nuestro auditorio, Sarita, la importancia de la situación de esto que es el nahual. Así es, licenciado. El tema del nahual es una figura importante de protección y acá lo dejo muy claro, porque sí es cierto, desde el tema que a veces viene esta cultura en Europa, del tema del hombre lobo, del tema de la transformación de un ser humano hacia un animal, se visualizó o se percibe que el nahual es eso. Bueno, un nahual se tiene en cuenta que es el poder que tiene una persona de transformarse hacia un animal. Sin embargo, no es literal. En muchas ocasiones sí se cuentan leyendas, en anécdotas de las poblaciones que sí se perciben a las personas que, por ejemplo, se vuelven un lobo, se vuelven pues, X animal. ¿Qué es el nahual? Cuando nace un niño, justamente se le da la protección de los espíritus, la protección de la madre tierra, toda esta idiosincrasia que tenemos de los pueblos indígenas, y siempre se le asigna un animal de poder, porque nuestros ancestros tenían muy inconsciente que nosotros somos un mundo, totalmente un mundo
completo, o sea, la naturaleza es parte de nosotros y nosotros somos parte de la naturaleza. No era como la división de, ah, tú eres animal, no importa, yo soy humano y soy todopoderoso. No es así, sino convergemos en un mismo mundo y por eso es importante pedir permiso, pedir perdón, hacer estos temas de estar en comunión con la naturaleza. Entonces, para nuestros ancestros, el tener a un nuevo integrante de la familia era también darle protección. ¿Cómo se le daba la protección? Pues se le pedía justamente al universo, a la madre tierra, ¿no? De ahí también viene otra tradición que después vamos a hablar, si con todo gusto lo hacemos, del tema del ombligo. El ombligo que se le corta, o sea, el cordón umbilical que se le corta a los niños y lo entierran en cierta parte de la casa o en cierta parte, y por eso de ahí dicen que aunque esa persona se vaya de ese pueblo, de todas maneras va a regresar allá porque ahí está enterrado su ombligo. Entonces, este tipo de cultura en la cual se da un tema de protección y de respeto de la madre naturaleza y también el entendimiento que tenemos que estar en unión y en comunión porque somos un solo mundo, es en donde se le entrega, por ejemplo, a un animal como cuidador, como protección hacia el menor. Esto es de que, por ejemplo, ¿no? Un búho, un venado, un zorro, ¿no? Hasta puede ser una serpiente, porque va otra cosa, ¿no? El tema de hablar de temas, digamos, endemoniados, es más una cultura de carácter europea que todo como visualizamos en México los animales o el tema del demonio, porque para nosotros el diablo inclusive es sentido de mofa, lo vemos en la lotería, ¿no? Que lo dibujamos hasta gracioso, ¿no? Travieso y eso, pero no lo vemos en ese sentido como se ve mucho en el extranjero. Acá también otra de las cosas que el hablar de nahuales no es algo que sea satánico, sino es un tema de una unión y una creencia que se da en el tema universal, del espíritu universal que tenemos en unión con la naturaleza, en unión con nosotros otros, con nuestras almas, ¿no? Entonces, para nuestros ancestros era importante entender que todo esto es un poder, todo esto es una energía, lo decíamos la cápsula pasada, todos somos energía. Entonces, de esa forma se le entrega a un animal que va a ser cuidador también del alma. ¿Por qué entramos en este tema del Día de Muertos? Se dice que cuando uno fallece, tiene uno que atravesar el río de la muerte para llegar justamente al lugar de los muertos. Pero ese río es muy espeso, trae muchas almas, es un río muy fuerte, oscuro, y que quienes nos acompañan a ayudar o nos van a cuidar, nos van a ayudar a pasar ese río de la muerte, pues nuestros animales de poder, pues su defecto, animales que hayamos tenido, tanto un perro, un gato, un conejo, lo que sea, nos van a ayudar a pasar, ¿no? Inclusive en la raza Xoloscuincle, para los compañeros, bueno, los ancestros de Mitla, era el animal de poder que trascendía, era la guía hacia la muerte, ¿no? Hacia el camino. Entonces ellos nos llevaban, por eso el Xoloscuincle, que es una raza totalmente endémica de México, es un animal muy fuerte, es un animal espiritual muy representativo, porque representa justamente eso, ¿no? El nahual, la protección. Ahora, hay otra definición también. Hay lo que se le llaman los tonales. Los tonales, y lo hemos estado platicando últimamente con estas personas que se dedican al tema de medicina tradicional. Los tonales son justamente también eso, es un animal de poder. Lo voy a explicar en general. Dicen que muchas personas tienen el don de la palabra, otras personas tienen el don de presentir cosas o de ser un poquito más analíticos, ¿no? O que cuando se presentan ante un público tienen ciertos movimientos, o cuando entran a una sala de conferencias, entran como si fueran una pantera, sino con un porte. Bueno, eso es la representación de los nahuales o de los tonales, ¿no? A veces ciertas actitudes, ciertos movimientos del cuerpo, cierto lenguaje corporal que nos hace ver como si fuéramos unos animales, ¿no? En ese sentido, muchos inclusive caminan como si fueran a cazar, ¿no? Como un león, como un lobo. Otros
son totalmente callados, son analíticos, les gusta estar reflexionando y se dice que habla mucho de los búhos, de las lechuzas, ¿no? Y muchas personas, y acá lo digo, va a sonar a gracia, pero sí pasa porque yo lo he hablado con las compañeras de medicina tradicional. Por ejemplo, la maestra Rocío Morales decía que las mujeres tenemos una kundalina. No le sé muy bien el tema de la kundalini, pero dice que se asemeja a nuestra columna vertebral. Entonces, para nosotras es como, me voy a mover en cámara, perdóneme que tenga que ser gráfica, pero es que uno mueve la cadera, la cadera, toda la vértebra, cuando uno habla. Y esa forma como que hipnotiza. Bueno, eso se le llama la kundalini en medicina tradicional y eso asemeja al movimiento de una serpiente. Y no es porque las mujeres seamos serpientes, sino son características que tenemos de los animales. Entonces, a eso es la representación, el por qué nos vemos como en un espejo a la par con los animales, ¿no? Muchas personas se representan como, no sé, como un armadillo, como un camaleón, y esas características de los animales o como los gatos, esas características de los animales somos las que traemos, tal vez desde pequeñas, tal vez porque nuestros ancestros nos las heredaron o tal vez porque nos encargaron. Hay una ceremonia inclusive en la cual se puede buscar cuando uno no sabe quién es su tonal, quién es su nahual. Hay una ceremonia en la cual se hace por medio de las compañeras curanderas y curanderos y se busca el tipo de tonal, el tipo de animal de poder, ¿no? Entonces, muchos extranjeros, y esto es una gran invitación para todos ustedes que nos ven en otros países, muchos extranjeros vienen, buscan a las cocineras, a las curanderas, y ellas les sacan exactamente en una ceremonia cuál es su animal de poder. Y sobre eso aprenden también a entender cómo piensa ese animal, cómo se comporta y cuáles son sus cualidades. Eso es en general lo que sería un nahual y un tonal, licenciado Cornel. Ver- verdaderamente interesante, Sarita, sobre esto. Y como dice usted, sí, es algo muy importante porque, bueno, dentro del término vamos a decir, de los significados de la cuestión del nahual, pues siempre nos maneja, por ejemplo, que es un ser mítico de la mitología popular mexicana que se cree, como decía usted, se puede transformar en animal, porque la palabra nahual proviene de náhuatl, nahualli, que significa lo oculto. Y figúrese que en las creencias mesoamericanas, el nahual, pues ese es el espíritu protector o lo que le llamamos el arte ego, ¿no? El arte ego de una persona, porque bueno, se tiene la creencia de que los nahuales conectan el mundo terrenal con el reino animal, cruzando el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Y dentro del aspecto de los mayas, por ejemplo, Sarita, haga usted de cuenta, su servidor, que nació el 2 de febrero, para que me vayan preparando mis tamales. este, Bien en camino. sí, sí, sí. Yo soy, por ejemplo, dentro de la cuestión de la tradición y de Maya, por ejemplo, yo soy un nahual maya halcón. ¿Cómo es que se maneja esto? Por ejemplo, el nahual maya lagarto lo tienen los nacidos entre el 13 de diciembre y el 9 de enero. El nahual maya gorila, los nacidos entre el 10 de enero y el 6 de febrero. Yo soy un nahual gorila, ¿no? Ya me andaba yo brincando hacer halcón, ¿no? Yo soy un gorila, ¿sí? Entonces, el nahual maya halcón son aquellos que han nacido entre el 7 de febrero y el 6 de marzo. Y el nahual maya jaguar son los nacidos entre el 7 de marzo y el 3 de abril, y así se va yendo lo que es la parte esta tan importante, le decía yo, del nahual, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ¿por qué me interesó que usted les comentara, Sarita? Porque sí, hay muchas creencias, hay muchas anécdotas, hay muchas historias, pero como su servidor siempre lo ha dicho, Sarita, cuando el río suena es que agua lleva. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de vivir en comunidades, incluso su servidor ha sido testigo de ver y de convivir con nahuales, ¿sí? O sea, lo digo así expresamente, pues, ¿no?
Entonces, sí, de que hay nahuales, pero dentro de sus términos de lo que es esta situación tan tradicional en las comunidades, sobre todo en las rancherías, sobre todo no en los centros del municipio, sino en las comunidades alternas, donde pues hay mucho de esta espiritualidad, porque así le llaman. Digo, ahí tenemos a mi querida y gran amiga que en paz descanse y esté en el reino de los cielos, María Sabina, ¿no? O sea, ese es un referente sensacional de la situación del Nahual, ¿sí? María Sabina, en fin, muchas otras cuestiones en las cuales verdaderamente, por eso es que, como decía usted, Sarita, viene mucho extranjero, vienen muchos amigos del extranjero, sobre todo de Europa, a aprender esta cultura y sobre todo a estos ritos tan interesantes que parece nada, ¿eh? Pero cómo impulsan el arte ego, o sea, la parte espiritual del ser humano, ¿no? Digo, ahí está John Lennon solamente, que vino a ver a María Sabina, nada más con eso le digo todo. Los reyes de España de aquel tiempo, no me acuerdo quién fue en este momento, pero vinieron a ver a María Sabina para que los impulsara, ¿sí? Este es el asunto tan interesante, Sarita. Por eso es que la festividad, no solamente del Día de Muertos, sino muchas otras tradiciones, como se generan en Oaxaca, y sobre todo que se da esta parte, ¿no? De precisamente en esta celebración de Todos Santos, fieles difuntos o Día de Muertos, como quieran conocerle o como le conozcan, pues bueno, ahí está este detalle interesante. Pero bueno, para cerrar nuestro espacio de SBJ Comunicaciones, ¿qué nos tiene usted de más interesante, Sarita? Sí, bueno, en referencia a lo que usted comenta, pues la cultura de Oaxaca es en su mayoría zapoteca, tienen otras formas de ver las cosas y bueno, tenemos tanta cultura en México y tanta forma de ver la muerte, pero todas las celebraciones que se hacen en estas fechas para fieles difuntos, ya sea con carácter ancestral o ya más modernizado, es un remanso, considero, para el alma, porque el despegarse de una persona que se quiere, que se ama por medio de la muerte, pues a veces no tenemos pues el consuelo, ¿no? Sin embargo, el consuelo está en nuestra fe, la cual profesemos, el consuelo está en que regresan, el consuelo está en que van a estar con nosotros. Y bueno, la celebración de Todos Santos es un tema de ponerle justamente, como usted decía, un altar. Nosotros decimos altar, dicen que no es lo correcto, pues es una ofrenda, ¿no? De comida, de todo lo que le gustaba al difunto, y desde, inclusive le ponen licor, le ponen cigarros, ¿no? Yo a mi abuela, que le gustaban mucho las papitas estas de bolsa amarilla, les ponía yo sus papas. Y, por ejemplo, en el tema de los niños, también les ponen dulces, les ponen pastelitos, ¿no? Les ponen globos, juguetes. Y bueno, si hablamos de todo lo que se ve, por ejemplo, en una comunidad, lo que usted bien decía, ¿no? Las comunidades de Oaxaca son enigmáticas, son espirituales, y hablemos de esta palabra que no me gusta mucho mezclarlo porque no viene de nuestra cultura, pero para que entendamos a nivel internacional, es mágico, porque pasan cosas extraordinarias que uno no las entiende hasta que uno las vive, hasta que uno se adentra a un cerro, entiende cuál es la energía tan poderosa, ¿no? El tema de los nahuales es justamente que se parece un hombre, o sea, se parece una figura humana, pero también con características de animal, ¿no? Y bueno, sobre eso muchas cosas, son protecciones. Lo que comentó usted de María Sabina, de los niños santos que ella le decía a los hongos, y ella inclusive en un documental, el primer documental que graba, que le graban a María Sabina, dice que pues ella no le gusta y que venían los hombres, dice, con sus aparatos a observarla, y que ella lo único que hace es ir y pedirle permiso a los niños santos para que curen a las personas, y que ella empieza a curar justamente después de que su hermana cae en cama y a punto de morir, ¿no? Entonces, todo esto es Oaxaca, la verdad, no se acaba en temas culturales. Cada comunidad, cada espacio, cada familia tiene un tema cultural tan fuerte
que por eso muchos extranjeros dicen, yo quiero llegar y yo quiero vivir en Oaxaca porque nunca se termina tanta cultura, tanta tradición. También en este tema del Día de Todos Santos, pues además de la gastronomía, están las famosas comparsas, estos desfiles que hacen las personas para ir a pedir dulces, para ir a bailar, a disfrazarse, ¿no? Ya ahorita como que se ha querido entintar de personajes extranjeros, muchas comunidades no lo permiten porque antes, ¿qué eran los personajes que daban miedo, los personajes que representaban a lo oculto, a la muerte? Bueno, el que tenía las patas de guajolote, el que traía el sombrero de palma, el señor que venía con la capucha, y bueno, lo que se habla, por ejemplo, de la Llorona, ¿no? La famosísima Llorona, que para los extranjeros dirán, ay, es una leyenda, eso. Bueno, déjenme decirles que acá su servidora sí la ha escuchado y yo sí puedo decir que sí existe, porque sí, en alguna comunidad que me quedé a pernoctar en una cabaña muy cerca de un río, o sea, eran las 3 de la mañana y fue muy clara la presencia de dicho personaje. Entonces, completamente soy testiga fiel de que sí existe. Y bueno, como esos, muchas entidades que se generan por justamente la energía tan fuerte que es de Oaxaca, ¿no? Los centros ceremoniales como Mitla, como Monte Albán, pues son referentes de energía. Aquellos extranjeros que quieran venir, les invito a que entren a Mitla, que entren a Monte Albán muy temprano o ya tarde y van a ver ustedes, dicen que siempre se aparece un personaje, siempre a la persona que le tiene que dar un mensaje, cuando uno va o muy temprano o ya cerrando las ruinas, siempre se les aparece un personaje y puede ser representado en un conejo, puede ser representado en cualquier animal o en una figura. Entonces, es algo que han contado los mismos pobladores de alrededor de estas zonas de Monte Albán, estas zonas arqueológicas, que es tanto el poder que se genera, ¿no? Y bueno, si hablamos de muchas teorías que inclusive a nivel internacional se han hablado, pues se dice que justamente por eso están alineadas las ruinas, ¿no? Porque hay un triángulo de poder muy fuerte y que además eran centros ceremoniales y muchos de ellos, los que tienen la creencia del fenómeno ovni, dicen que eran las sedes, los centros de poder donde venían a cargar las grandes naves, ¿no? Y bueno, Oaxaca es místico, Oaxaca es emblemático, Oaxaca es tradición, es espíritu y es energía, pero sobre todo siempre les digo a las extranjeras y a los extranjeros, consulten con nosotros con muchísimo gusto en CMC Noticias México cuando vayan a venir a Oaxaca, dónde pueden ir a comer, dónde pueden ir a comprar huipiles, dónde pueden ir a ver la tradición, lo que es genuino de Oaxaca, ¿no? Porque pues la verdad nosotros queremos tratarlos bien y a veces se abusa del gran amor que ustedes le tienen a nuestro pueblo. Pero Oaxaca, Oaxaca es mágico y Oaxaca es la tierra del sol, licenciado Tornel. Definitivamente interesante, Sarita, hablar de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres de Oaxaca. Eh, Creo que no nos alcanza los 365 días del año, porque a veces a su servidor a veces así lo ha comentado, digo, son 570 municipios. Si nos vamos sobre esa cifra, son 570 tradiciones y costumbres diferentes, pero cada municipio, o sea, tiene sus comunidades, sus rancherías, sus espacios, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos también tienen diferentes costumbres, aunque sea de una acera al frente de la otra, ¿eh? Cambia, ¿sí? Cambia. Y entonces eso, por eso es sensacional. Sí, yo me quedé con eso de cuando su servidor tuvo la oportunidad de estar trabajando en Colombia. Yo me quedé con eso que siempre me decían, no, Merlín, su estado es un país dentro de otro país, ¿no? Porque pues esa es la realidad. Oaxaca es un país dentro de este hermoso país que es la República Mexicana. La mera verdad, no es porque uno se sienta más o lo que sea, no. Cada estado tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, tiene su historia, pero Oaxaca es especial. Así es de que, bueno, ahí estaremos, Sarita. ¿Tenemos algún adelanto para la próxima semana? ¿Qué viene más de SBJ Comunicaciones? ¿Qué novedades, Sarita, para cerrar con ello?
Bueno, aparte de las entrevistas que tenemos pendientes, como el tema de IA México y todo el tema también del maestro Cipriano Miraflores, pues quiero cerrar esta cápsula porque como usted lo dice, es muchísima información. Queremos dar una siguiente entrega porque si nos los permite Dios, el universo, vamos a estar yendo a alguna comunidad, a la comunidad de Yalala, y vamos a estar también pues percibiendo esta celebración de los fieles difuntos. Y bueno, también quiero comentarle, en la capital hay un panteón que fue el primer panteón de la capital de Oaxaca, que usted lo conoce, es el Panteón General. Es sin duda alguna, es un punto de referencia de la cultura y de la sociedad oaxaqueña, porque fue el primer panteón que hubo, inclusive cuando la primera pandemia, epidemia que hubo de viruela negra, que se murieron muchas personas, ya no había lugar en el Panteón General para enterrarlos y en las paredes los tuvieron que hacer las criptas, ¿no? Entonces, cada día de segundo día, primer día de Todos Santos, ponen esas veladoras y visitar el Panteón General es una cosa maravillosa, es emblemático, es hermoso. Pero además de eso, el Panteón General en el centro tiene una cripta, bueno, una fosa común que le dicen acá, ¿no? En donde se han puesto pues muchas personas que ya no las fueron a reclamar, que no sabían quiénes eran sus familiares. Entonces, la familia mía, que también obviamente trascendencia de Oaxaca, cada Todos Santos íbamos, ¿no? Y la verdad, en el Panteón General pasan muchísimas cosas. Cuando uno va en la tarde, la verdad, no sale uno sin que le toque una experiencia paranormal, porque es tanta energía que se maneja ahí. Y en el Panteón General también, el Día de Todos Santos, no sé si usted lo recuerda, había una publicación tipo periódico, era un periódico, que cómo era emblemático para las niñas y los niños que visitaban el Panteón General, ¿no? Y que pasaba el señor vendiéndolo y decía, la calavera del muerto, decía, ¿no? Y eran las frases, las rimas, como le dicen, la chacota, tanto temas políticos como temas artísticos, como tema de las famosas calaveras, ¿no? Estas, ¿cómo se dice? Estas, se me fue, esta forma de jugar con las palabras, ¿no? Estas rimas, ¿no? Esto de decir, y ahí viene la muerte y se va a llevar a Juanito porque le cayó muy mal, porque no le dio chocolatito, ¿no? Y cosas así que vienen dentro también de la cultura, ¿no? Las niñas y los niños, pues también vienen a vivir esta tradición, empiezan también a pedir muertos, empiezan también a comer mandarina hasta que se cansen, a comer guayabas, cacahuates, nueces, porque uno se va a sentar a las tumbas a convivir con su difunto, pasan los tríos y empiezan con que quiere una canción y empiezan eh, pues todas las canciones que les gustaban, ¿no? Amor Añejo, todas estas canciones emblemáticas de Oaxaca. Y también, ¿por qué no decirlo? También hay el que pasaba con los algodones de azúcar, con los globos, y ya se le ponía a las tumbas de los niños sus globos, ¿no? Y bueno, tantas cosas que representan la muerte, representan el desapego de la familia. Por eso es que sin duda alguna Oaxaca, Oaxaca, la verdad, hasta que alguien viene y vive la temporada de muertos, no entiende a qué magnitud es, ¿no? Y bueno, chocolate, pan, mole, en cada una de las comunidades es distinta. Y bueno, los campos de cultivo de cempasúchil, de la flor de gallo, de esta borla que le llaman en Puebla, acá se le conoce como flor de gallo, porque hay inclusive fue un tema de litigio en el tema de legal, porque la comunidad de San Antonino Castillo Velasco se adjudica, pues obviamente el que ahí haya nacido la flor de gallo, esta flor roja, y se quiso registrar en algún momento, pero también se la peleaba a Puebla, y Puebla la conoce como borla. Bueno, después de eso ya fue reconocida también a nivel Cámara de Diputados que pertenece a la comunidad de San Antonio Castillo Velasco y principalmente a Oaxaca. Y bueno, como eso, muchas cosas en los panteones, mucha celebración, estatuas, altares monumentales, mucho valor, mucho sabor en Oaxaca, el Día de Todos Santos, licenciado Cornelio Merri. No, definitivamente, definitivamente esto es sensacional, como lo vuelvo a repetir, esta tradición
Y como decía usted, estos versos que son las famosas calaveritas, ¿no? Que las van todos los años, y desde todo lo que es este mes de octubre, la mitad de este mes de octubre, ya empiezan a circular algunas famosas calaveritas que son estos versos. Y por ejemplo, este que estaba yo aquí encontrando uno para la abuelita, ¿no? Donde dice, en una silla bordada, en una cama leía, era mi abuelita que su suerte no sabía. La calaca muy astuta ya sus planes le tenía. Ese día de un infarto, su alma se llevaría. Pobre de mi abuelita, con la flaca se me fue. Era de las de antes, hasta cosía. ¿Cómo ves? Eso son algunas de lo que se hace, por ejemplo, en esta temporada, desde octubre, en que se empiezan a hacer este tipo de versos, ¿no? Por ejemplo, esta otra que dice, ah, qué calaca tan viva. Quiso llevarse a la matriarca de los García, pensando en que a su lado brillaría la gran estrella del cine mexicano. Mas nunca imaginaría que doña Luisa García no sería presa sencilla, pues si en vida esta abuelita querida era más brava que cualquier condenado, en el más allá también se defendería de la muerte a bastonazos. Es una calaverita que le hicieron a la preciosísima doña Sarita García, pero creo que muchos la siguen viendo en las películas, ¿no? Y así nos siguen manejando estos espacios, Sarita. Pues bueno, Sarita, llegamos al final de su programa, así es de que es todo suyo el micrófono y la cámara para que despida usted del programa. Por ahí se congeló la imagen, Sarita. Se congeló la imagen. Sí, pero bueno, sí lo escuché, ya usted A hace ver, todo entonces, lo siéntese correspondiente. usted el cierre de su programa. Dale. Bueno, para decirles también, licenciado Cornelio, viene la segunda entrega porque vamos a hablar de este tema de los elementos de los altares, porque muchos dicen, ¿por qué vienen escalera? ¿Por qué son tantos pisos? ¿Qué representa? ¿Por qué el vaso de agua? Y bueno, la siguiente entrega vamos a decirles a toda su audiencia de qué consta un altar de Todos Santos, cuáles son las representaciones y pues también pues vamos a tenerle su calavera, licenciado Cornelio Merlín, y en tarea usted también va a tener mi calavera como su corresponsal preferida de este mes de noticias. Y vamos a estar ya, pues obviamente ya a vísperas ya del Día de Todos Santos, de toda la celebración, y pues cierro nuevamente con este pequeño fragmento de Sor Juana con el cual inicié, ¿no? Que decía Sor Juana Inés de la Cruz, ven muerte tan rigurosa que no te sienta venir, porque el placer de morir no me lo vuelve a dar la vida. Esto es MC Noticias México, mi nombre es Sara Vargas, muchas gracias por estar con nosotros. Pues aquí tienen ustedes, esto fue SBJ Comunicaciones para todos ustedes a través de SMC Noticias México Internacional y por supuesto que también allí nuestro espacio de radio, superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, que ya dentro de muy poquito estarán escuchándola también en una frecuencia de, valga la redundancia, de frecuencia modulada. Es en una frecuencia de FM, ¿no? Pero es lo mismo, es una frecuencia modulada. Así es de que ahí ya estará Radio Superación. Después de 20 años de estar trabajando digitalmente con todos ustedes, entramos a la frecuencia modulada y nos van a escuchar, no en todo el mundo, pero sí, por lo menos en unos 50 kilómetros a la redonda, ¿no? Así es de que ahí está. Muchísimas gracias a ustedes, para todos ustedes. Allá nuestro saludo siempre cordial a quienes nos hacen el gran favor de hacer la repetición de nuestro programa en el espacio que ellos consideran en Argentina, Honduras, Colombia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, a la Alianza Internacional de Radio en Nueva York, con nuestras más de 700 emisoras digitales que se tienen, y por supuesto también allá a RadioNet, con nuestro amigo Ramón en Chicago, Illinois, para toda la comunidad hispana. Gracias por el favor de su atención. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, como su servidor lo dice,
gracias a la tecnología en todo el mundo. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó